Bienvenidos a la UNAM Responde. Qué gusto saludarlos esta tarde de miércoles desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde TV UNAM hace una cobertura especial sobre este encuentro organizado por la Universidad de Guadalajara, que desde hace casi 4 décadas se ha convertido y se ha consolidado como una caja de resonancias para invitarnos a pensar, a reflexionar sobre lo que somos como individuos y como sociedad. A partir, por ejemplo, de conversaciones muy serias, como ocurrió desde la inauguración con la entrega del Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances, a quien tendremos durante los siguientes minutos, pero también a partir de la imaginación y la creatividad, como sucede en este, que es el espacio de las infancias y que está dedicado al lenguaje del asombro. Quédense con nosotros, comenzamos. El Premio Phil de Literatura en Lenguas Romances 2025 fue entregado a un hombre de personalidad reservada, con una pluma muy potente, crítica, pero también muy sensible, que nos permite entender nuestra historia, pero que nos ayuda a comprender sobre las características, pero también sobre los vacíos que tenemos como humanidad en este mundo contemporáneo. Esta capacidad crítica la permite o la comparte a través de la literatura, pero también del periodismo, y nos da muchísimo gusto saludar esta tarde aquí en la UNAM Responde a Amin Maalouf. Buenas tardes y muchísimas felicidades. Merci, merci infiniment. Quisiera comenzar preguntándole qué lugar ocupa México en su larga trayectoria de idas, venidas, pero también en cuanto al idioma. J'ai déjà de très bons souvenirs. J'étais venu il y a 6 ans et avec ma femme, et nous avions adoré le pays dans sa culture, sa cuisine, la chaleur qu'on a ressentie. Et cette année, avec le prix, je pense que ça nous donne encore de superbes souvenirs. Je trouve que le Festival du Livre est un événement qui devrait exister dans tous les pays, parce que c'est une vraie réussite. On sent le public qui aime véritablement les livres et je pense que l'idée d'avoir un prix qui est décerné à des auteurs qui écrivent dans les diverses langues romanes est une idée très, très puissante. Durante la ceremonia se habló de los valores por los cuales le fue entregado este premio. ¿Cómo lo entiende usted? Es decir, ¿cuáles son esos valores que usted identifica en su obra para haber sido merecedor de este reconocimiento? Je pense que la littérature aujourd'hui est plus importante probablement qu'à aucun autre moment par le passé. D'abord parce que nous vivons dans un monde extrêmement complexe et nous avons besoin de comprendre ce monde. Et je crois qu'on ne peut pas le comprendre simplement en écoutant tout le tapage du monde. On a besoin de la littérature. On a besoin de se plonger dans un livre pour aller au fond des choses, pour comprendre d'une manière approfondie le monde où nous sommes. Et je crois qu'il y a des valeurs essentielles, notamment des valeurs d'universalité, des valeurs de dignité humaine qui se perdent parfois dans le monde d'aujourd'hui, des valeurs de paix, de solidarité. Et la littérature a pour mission, je pense, de promouvoir ces valeurs et de leur donner une force pour qu'elles deviennent véritablement convaincantes. ¿De qué se nutre Amin Maalouf para poder, digamos, argumentar todo esto que siente y que piensa y poder, digamos, estructurar un lenguaje que sea comprensible para sus lectores, para los lectores? Je crois que la première préoccupation chez moi, c'est de comprendre le monde et de l'expliquer d'une manière qui soit véritablement compréhensible. C'est-à-dire,
Je pense que l'écrivain doit aller vers le lecteur. Il doit faire lui-même l'effort de rendre les choses intelligibles, compréhensibles, attrayantes. Et je crois que c'est un effort que je dois fournir et que je m'efforce toujours de le faire. ¿Qué caracteriza a la humanidad de hoy, esa humanidad a la que se ha referido, que vive en un mundo tan fascinante como aterrador? ¿Qué es lo que nos mueve como seres humanos? La première caractéristique, c'est l'accélération de l'évolution scientifique et technologique. Elle ne ressemble pas à ce qu'il y avait avant. Même au XXe siècle, les choses étaient beaucoup moins rapides et ce n'est pas facile de suivre cette évolution. Je pense que tous ceux qui vivent en ce siècle ont besoin véritablement d'un effort pour comprendre ce qui est en train d'arriver et pour rester, pour ne pas être dépassé, pour ne pas être perdu dans le monde d'aujourd'hui. Je pense que c'est l'élément essentiel. ¿Considera que el mestizaje que forma parte de los seres humanos se ha problematizado con las fronteras, con los idiomas? ¿Cuál es el motivo de esta problematización? Elle peut être problématique quand elle est mal gérée. Je pense que la diversité est une richesse et elle peut être aussi une nuisance. Dans toutes les sociétés humaines, aujourd'hui, il y a beaucoup de diversité. Si cette diversité est organisée d'une manière qui la rend harmonieuse, qui la rend acceptable pour tout le monde, c'est une très grande richesse. Si elle est mal gérée, s'il y a des tensions continuelles entre les différents groupes, à ce moment-là, la diversité devient un problème. Et donc, bien gouverner aujourd'hui, c'est rendre la diversité harmonieuse. Se refiere, por supuesto, a este desarrollo tecnológico, cómo conceptos o valores como la ética y la moral se han transformado con esta transformación social y tecnológica que vivimos. L'un des drames de notre époque, c'est que l'évolution scientifique et technologique s'est accélérée et l'évolution éthique n'a pas suivi le même mouvement. Je pense qu'il est essentiel que notre évolution éthique s'élève au niveau de notre évolution scientifique et technologique. Je pense que c'est le principal défi de notre époque. Nous devons d'abord comprendre comment utiliser les nouvelles technologies, comment les mettre au service de l'être humain et comment éviter les dérapages qui peuvent conduire à des désastres. Es usted, por supuesto, escritor, es usted periodista, pero es usted humanista, pensador. ¿Cómo combina todas esas visiones en su obra, en su vida diaria? Je crois qu'aujourd'hui, tout être humain a besoin de sentir qu'il a de nombreuses appartenances au sein de son identité. Et une des appartenances essentielles, c'est l'appartenance à l'aventure humaine. Et je pense que nous avons tous une participation à l'aventure humaine, qui est un élément essentiel de notre existence en ce siècle. En este entendido del acelere de cruce de conocimientos, ¿cómo decide usted cuándo es un texto literario, cuándo es un texto periodístico en su trabajo? Je ne fais pas tellement de séparation. Je pense que la seule véritable séparation, c'est que dans un article ou dans un essai, il ne doit pas y avoir une place pour la fiction. Tout doit correspondre à une réalité. Et quand il y a un élément de fiction dans
le texte qu'on écrit, il faut le considérer comme de la fiction. Donc, c'est ça la différence. Et ¿Cómo imagina un futuro posible? nous avons plusieurs avenirs possibles. Ça peut être le meilleur ou le pire. Si nous arrivons véritablement à apprivoiser l'évolution technologique et scientifique, notamment dans des domaines comme l'intelligence artificielle, les biotechnologies, l'énergie, si nous arrivons à les apprivoiser, l'avenir de l'humanité entière peut être très ensoleillé. Si nous n'arrivons pas à apprivoiser ces technologies, ça peut être l'apocalypse. ¿Cuáles son esas preguntas que tenemos que hacernos hoy para entendernos como humanidad y dar ese primer paso para una acción consciente en ese camino? ¿A qué se refiere? Ce n'est pas simple, mais je dirais la première chose à faire, c'est de comprendre en profondeur l'évolution du monde. Il faut la comprendre en profondeur. Et je pense que pour comprendre en profondeur, on a besoin de la littérature et on a besoin des livres. Parce que quand on est dans un livre, on peut aller au fond des choses. Alors que si on se contente du tapage qu'il y a dans le monde, on est constamment ballotté, mais on ne peut pas aller au fond des choses. Es que justo para terminar le iba a preguntar qué lugar ocupa la palabra y el libro en esta etapa de transformación y de evolución. Oui, je pense que la liberté, aujourd'hui, elle est limitée beaucoup moins par des pouvoirs que par soi-même. Si on veut être libre, on a aujourd'hui les moyens d'être libre, de réfléchir librement. On a le moyen d'accéder à la connaissance et de s'exprimer. Donc, je pense que la liberté aujourd'hui, plus qu'à aucun autre moment de l'histoire, c'est un combat intérieur, plus qu'un combat avec des autorités extérieures. Qué importante tener una voz, una mente tan brillante que nos ayude precisamente a poder hacer esa pausa en este mundo acelerado en el que vivimos y que nos invita a pensarnos a nosotros mismos y a conectarnos al mismo tiempo con la humanidad. Muchas gracias por estos minutos, Amin Maalouf, Premio de Literatura en Lenguas Romances. Merci a vous. Por estos minutos para la UNAM Responde y vamos con más de lo que sucede en este encuentro editorial que tiene que ver con lo que sucede en las mentes y en las necesidades de las infancias. Esta es la entrada a un mundo lleno de colores, texturas y muchas actividades dedicadas a los más pequeños de la casa. Adéntrate conmigo a Fil Niños, aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Aquí se reúnen sellos editoriales infantiles, teatro, talleres, presentaciones de libros y hasta espacios de lectura, que en conjunto buscan que las infancias experimenten el mundo de una manera auténtica, bajo el lema de este año, el lenguaje del asombro. En mi recorrido, me encontré con este taller botánico de pócimas literarias. Veamos de qué se trata. Está en buena medida inspirado en este libro, un herbario lorquiano, de Montse Ganges y de Ima Pla. Ellas lo que hacen es, en este libro ilustrado, es recuperar textos de Federico García Lorca que tienen que ver con la naturaleza, con las plantas y con las flores. Y entonces acá hablamos del lenguaje del asombro, de cómo manifestamos asombro hacia las plantas, hacia las flores y hacia la naturaleza, ¿no? Hay como un asunto ahí de diversidad, como de respeto a la diversidad de especies, por ejemplo. Si ven, en el fondo tenemos un herbario y hay frascos con plantas o con hierbas de olor que les decimos en México, las que se utilizan en la cocina, que les pasamos a los niños para que ellos puedan experimentarlas desde el olfato,
Entonces ellos tienen que crear una pócima con estas plantas en un costalito muy bonito que les entregamos. Han hecho pócimas para la tristeza, para la ansiedad, para que haya paz, para curar todas las enfermedades del mundo. Entonces ha sido muy lindo y en muchos casos han escrito poemas, cuentos, leyendas o mitos en torno a la existencia de esa pócima, y es esa la experiencia sensorial y literaria que viven los niños aquí. No dudo que de estas experiencias salgan grandísimos lectores y lectoras o incluso escritores y escritoras, ¿no? En este espacio jugamos y nos divertimos mientras incentivamos nuestro gusto por la lectura. Visita Filniños hasta el 7 de diciembre. Así que las familias pueden traer a sus hijos, hijas, vecinos, vecinas a vivir esta experiencia. No se los pierdan. La historia íntima de ciertas mujeres, sus familias, sus hijos, se vuelve también una experiencia que relata el acontecer de nuestro país en la historia que nos regala Mónica Rojas en A la sombra de un árbol muerto. Y para platicar de esta nueva publicación, nos da muchísimo gusto saludar a Mónica, quien además nos cuenta, fue periodista, estudió comunicación, hace o ha hecho activismo importante en torno a las infancias, pero su objetivo es la literatura. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta. Muchísimas gracias por el espacio. Pues gracias por estar aquí con nosotros y lo primero que quisiera que hicieras es que nos cuentes o cómo podemos conocer a Magdalena, Petra y León. Bueno, pues como lo comentabas, ¿no? A la sombra de un árbol muerto es una experiencia literaria que de manera muy íntegra, decirlo de alguna manera, pues cuenta la historia de manera multigeneracional de 3 mujeres que a lo largo de casi 100 años pues van, digamos, siendo atravesadas por la historia, por el dolor, pero sobre todo por el trauma del silencio, el trauma de la condición femenina, el trauma de la apropiación o aceptación más bien de un cuerpo que no eligieron tener y que a través de estos dolores y estos hilos tenues de sangre, pues digamos que se van entrelazando para ir conformando esta suerte de novela coral que termina siendo, como lo mencionaba, pues una suerte de experiencia en la que lectores y lectoras pues se van encontrando en esta suerte de espejo, ¿no? Porque como además atraviesa la memoria histórica, pues es muy común que lectores y lectoras puedan encontrar esbozos de su propia historia a través de las páginas. Y además esta forma de narrar nos hace pensar también en el título, A la sombra de un árbol, en eso que fue pero que ya no está y las imposibilidades justo de lograr o de concretar lo que queremos. Sí, de hecho, cuando yo empiezo a escribir el libro, hay, digamos, imágenes que empiezan a obsesionarme. Y una de ellas está precisamente en la portada del libro, es el árbol del Chichihualcuauco, que es el árbol que, de acuerdo a la cultura mexica, pues amamanta o le da vida a los bebés muertos, ¿no? A los bebés que no completaron su gestación o también a los que pues murieron antes de ser destetados. Entonces, esta suerte de árbol en el que los bebés pues se van, digamos, alimentando, pues a mí me pareció fundacional en el sentido de la narración, porque es un árbol que le da vida a los muertos. Y hay otro tema importantísimo que son las infancias, que han marcado tu experiencia profesional, tu interés personal, por supuesto. ¿Qué lugar ocupan aquí? ¿Por qué querías traerlos a cuenta, digamos, a esta población? Bueno, a mí siempre me ha parecido importante provocar, ¿no? Y desde la provocación también generar pensamiento crítico, reflexiones, análisis en torno a las voces que han sido por muchos años o por mucho tiempo silenciadas. Y yo creo que las infancias dentro de esta estructura de subalternidad siempre terminan siendo los menos escuchados. Y no es que no tengan una voz, es que en realidad no se les escucha. Bueno, ahora Ahora los estamos escuchando. escuchando. Porque Pero qué maravilla, porque de hecho me parece importantísimo que parte fundamental de las provocaciones vengan de un espacio en el que a veces no nos gusta adentrarnos, porque nosotros también fuimos niños y también tuvimos heridas de infancia. Claro, y tiene que ver con esta necesidad y esta importancia de escucharles Exacto. para entender qué es lo que están pidiendo. Mónica, otro punto importante que quiero platicar contigo es la forma de contar. Las historias importan, por Sí. supuesto, pero otro es esa forma en la que se va llevando al lector a conocer los personajes, los entornos, los panoramas, y que en este caso, pues se hace de una forma como muy sutil para
contrastar un poco con estas realidades que son hasta muy violentas. Sí, de hecho, fíjate que uno de los personajes que se llama justamente Leonarda está inspirado en mi abuela materna. Entonces, esta suerte de oralidad en la narración, pues está muy contagiada precisamente con la manera en la que mi abuela me enseñó a entender el pasado. Ese pasado que tenía que ver con la Revolución Mexicana, con la cristiada, pero no desde los libros de historia en donde se forman estos grandes héroes de bronce, sino desde lo cotidiano. Entonces, A la sombra de un árbol muerto también hace una suerte de domesticación, ¿no? Y vuelve íntima la historia, y en ese sentido creo que por eso se vuelve tan cercano. ¿Qué lugar ocupa tu experiencia personal? Es decir, lo que te ha ido construyendo, no solamente con esta cercanía, digamos, con una de las protagonistas, sino en esta forma de encontrar en la palabra una forma de narrar, de contar, de hacer evidente y también quizás de sanar esos malestares de la sociedad. Fíjate que me cuesta mucho trabajo pensar en la literatura como un elemento de sanación, pero eso es algo personal, ¿no? Para mí, creo que la literatura sirve para la reivindicación, y en ese sentido, pues la experiencia mía, ¿no? A través de la escritura siempre viene desde el cuerpo. A mí me cuesta mucho esto que le llaman los colegas escritores el desdoblamiento. Yo escribo desde mi cuerpo, escribo desde mis dolencias, escribo desde mi experiencia como mujer, como cuerpo femenino, pero también feminista. Y en ese sentido, pues todas las historias que me atraviesan van a tener, digamos, esta suerte de salida, ¿no? En una crítica que en el caso de Las sombras de un árbol muerto, pues sí está ensalzada con el realismo mágico, porque hay realismo mágico, pero también una crítica social de fondo. Oye, y para terminar, ¿qué ha marcado, digamos, a las mujeres de distintas generaciones y cómo se tocan o cómo se destocan entre las protagonistas y quién escribe? Bueno, en realidad hay muchos elementos de diálogo, muchas coyunturas, y creo que en el caso de A la sombra de un árbol muerto, el elemento fundacional que te comentaba es el árbol, está representado a muchos niveles. Incluso hay una parte, no voy a spoilear, ¿verdad? Porque si no, qué chiste, pero al final de la obra volvemos al árbol nuevamente. Entonces, el árbol como elemento de vida, como elemento de una muerte que está persistente, porque el árbol muerto está ahí de pie hasta que el viento se lo lleva o hasta que el tiempo quiere derribarlo. El cuerpo femenino también es una suerte de árbol. La placenta es un árbol. Hay árboles genealógicos. Entonces, era importantísimo, digamos, para mí ese elemento para unificar todas las voces que pues al final me terminan atravesando, pero también terminan atravesando a lectores y lectoras, porque estoy segura de que a través de las páginas van a encontrarse. Y siguiendo esta metáfora, ¿qué rama ocupa este árbol dentro de tu obra literaria? Es importantísima la rama que ocupa, porque normalmente, y como te lo comentaba, pues yo vengo de la cuna del periodismo. Entonces, toda la investigación y todas las reflexiones que hice siempre iban como de adentro hacia afuera, tomando distancia, ya sabes, de la objetividad y todo esto. Y en este caso, la investigación fue de afuera hacia adentro. Incluso me atrevo a decir que las entrevistas que hice para escribir este libro fueron a mis muertos, ¿no? Y en ese sentido, pues también enriquece mucho la experiencia. Y por eso tiene que ver con esta experiencia, digamos, transgeneracional Exacto. de las mujeres, de las generaciones, de las realidades y las problemáticas Así que es. nos atraviesan y que se han ido, pues, no sé si magnificando o haciendo más evidentes con el paso del tiempo. Y Pues, es importantísimo hacerlo. contarlos, además. Y para eso está A la sombra de un árbol muerto de Mónica Rojas. Muchas gracias por estos minutos, Mónica. Y como nos decías al principio, estamos en este stand de Phil Niños, pero vamos a conocer algo de lo que sucede más allá de este entorno y que tiene que ver con la presencia del Museo Universitario Arte Contemporáneo en este recinto feriado. Hola, soy Ekaterina Álvarez, soy subdirectora de comunicación del Museo Universitario Arte Contemporáneo. Esta feria 2025 venimos a presentar con el museo las ediciones de arte, todas nuestras colecciones. Y bueno, en especial esta feria, la verdad es que fuimos bastante prolíficos. Venimos a presentar un libro de museo digital, Inteligencias y Artificios, que forma parte de una colección que se llama Cuadernos del MUAC, que es una colección teórico-académica
que tiene un contenido bastante interesante, está editado por José Carlos Mariátegui y es un libro que reúne a una serie de autores y se pregunta el día de hoy por la digitalidad, la inteligencia artificial, pero desde nuestros espacios de trabajo. Este año tuvimos varias exposiciones, Magali Lara es una de ellas, Andrew Roberts es otra de ellas, Kader Attia es otra de ellas, y estos libros fueron presentados durante la feria. Este año como uno de los acentos más importantes en nuestra producción editorial y también en el esfuerzo que hizo el museo por llevar exposiciones de talla internacional a las salas, se encuentra una exposición que se llama Marta Palau, Mis caminos son terrestres. Marta Palau tuvo esta misma exposición en el Museo Tapies antes de llegar aquí este mismo año. E hicimos un libro muy hermoso que les recomiendo y que va a estar a la venta a partir del año que entra, tanto en España como en México, obviamente en las librerías de la UNAM, en la librería del MUAC. Estas ediciones son de utilidad. Encontramos que sí hay una utilidad en generar colecciones para que nuestro primer público sepa qué es lo que se produce, se exhibe y se quiere y se trabaja dentro del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Terminamos así nuestro programa de hoy, esperando que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros estas conversaciones, estos diálogos, estas historias que nos invitan a actuar y a mirar de manera diferente a partir del asombro, de la concientización y de la pausa. Y por supuesto agradecemos como cada día la colaboración del Canal 44 y de la FIL Guadalajara para la realización de este programa, y los invitamos a que nos acompañen mañana en esta cobertura especial de TV UNAM y de la UNAM Responde desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós.